Las Islas Malvinas. Nosotros habíamos recordado todos estos días cómo estaba compuesta nuestra patria, ¿no es cierto? Una parte era parte del continente, ¿cómo le decíamos? Argentina continental. Y había otra parte más que le decíamos insular. Era la parte que estaba formada ¿por qué? Islas. Por islas. Y en realidad hay unas que se destacan y mucho. Las más grandes. ¿Cuáles son? Las Islas Malvinas. ¿Las Islas Malvinas forman parte de mi Argentina? Sí. Sí, muy bien. Y resulta que ese lugar chiquitito que está acá está enfrente al lugar donde estamos nosotros ahora. Las Islas Malvinas constituyen un archipiélago situado en el Océano Atlántico Sur, en la plataforma epicontinental llamada Mar Argentino, a una distancia de 480 kilómetros de la Patagonia Argentina. Son más de 200 islas, pero se destacan dos principales: Isla Gran Malvina al oeste e Isla Soledad al este. El descubrimiento de las islas ha sido objeto de polémicas. Sin embargo, parece estar claro que fueron descubiertas por marinos portugueses a las órdenes de Hernando de Magallanes, que hacia 1520 pusieron pie en ellas y las denominaron Islas de Sansón. A partir de 1698, fueron visitadas por pescadores franceses provenientes del puerto de Saint-Malo. Por esa razón, las islas fueron llamadas Malouines y posteriormente Malvinas. El nombre que le dieron los ingleses, Falklands, tuvo su origen en el viaje que el capitán inglés John Strong hizo por el estrecho de San Carlos en 1690. El capitán denominó a ese estrecho Falkland Sound, en reconocimiento al lord que había patrocinado su viaje. Durante el siglo XVIII, franceses e ingleses incursionaron en la zona del archipiélago. Esto determinó la reacción de los españoles, que desde 1774 afianzaron la pertenencia de las Malvinas a sus territorios del Río de la Plata. Después de la Revolución Rioplatense, iniciada en 1810, las islas pasaron a depender de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Entre 1820 y 1833, cuando no había un poder central en lo que ahora es Argentina, la provincia de Buenos Aires mantuvo soberanía plena sobre las islas, que tuvieron 3 comandantes militares sucesivos. Algunos presos porteños eran enviados allí como castigo. Durante este periodo, ningún país reclamó la posesión de esos territorios. En 1829, Luis Vernet fue nombrado gobernador de Malvinas. En 1833, la corbeta británica Clio entró en la bahía de Puerto Soledad, redujo a los pocos habitantes y se apoderó de las islas. ¿Cuál es el argumento británico hoy para sostener que no puede reintegrar las islas a la Argentina? ¿Qué dice Gran Bretaña? Que ya no se dice que el primer avistaje, que Port Egmont fue la primera ocupación. Eso se ha quedado atrás. Incluso hay documentos oficiales británicos que dicen que todo eso es muy débil. Pero lo que dice el Foreign Office, lo que dice el gobierno británico es, bueno, eso depende de la voluntad de los isleños, porque los isleños son la población de las islas y hay que respetar la voluntad de ese pueblo. Y en la Argentina lo que ha dicho tradicionalmente es: las islas son argentinas, por historia, por derecho, y los habitantes no son un pueblo, porque no tienen una entidad propia, son británicos instalados en un territorio argentino. Y Gran Bretaña decía no son británicos. Y para sostener esta posición, la ley británica no los trataba como británicos, los trataba como ciudadanos de un territorio de ultramar. Después de la guerra, ¿cómo hacía el Reino Unido para negarles a los isleños el mayor deseo, que era ser reconocidos como británicos? Y entonces, hoy, la ley británica dice lo mismo que la República Argentina. Dice que los habitantes de las islas son británicos, exactamente igual que un londinense. Entonces, si son británicos,
no pueden ser árbitros en un conflicto entre su país y otro país. No son un pueblo distinto, no son terceros. Las Malvinas son argentinas. Porque están cerca de Argentina. Están en la plataforma de tierras argentinas. Por abajo del mar está unido está unido en Argentina. Están en el mar argentino. Porque están en la tierra argentina. Nosotros peleamos por mantener esas islas. Por eso, por derecho, es nuestra. Malvinas son argentinas. Para ir a Corrientes, ¿yo qué tengo que hacer? Tener plata y Tener plata y poder tomar qué cosa. avión, ¿Algo más? colectivo, Para ir a las Malvinas, ¿qué necesito? pasaporte. Ah, perdón. ¿No me dijeron que era Argentina? ¿Vos necesitas pasaporte para ir a Tierra del Fuego? ¿Y por qué tengo que usar pasaporte para ir a este lugar? Porque está dominada por Inglaterra. Dominada por Inglaterra. ¿Y entonces qué pasó? Se las robaron. ¿Nosotros alguna vez dejamos de decir son nuestras? Nunca. Ni tenemos que dejar de decirlo. Porque las Malvinas son nuestras. Desde que en 1833 Gran Bretaña ocupó las islas, surgió claramente la idea de la pérdida. Un buen ejemplo de esto fue la carta que José Hernández publicó en 1869 en el diario El Río de la Plata. La publicación apuntaba a despertar el interés de la población por esas islas, que según el autor eran propiedad de los argentinos, pero estaban perfectamente ignoradas por ellos. En esta carta de Hernández aparecía una idea que resurgiría con fuerza en el siglo XX, la pérdida territorial como una cuestión pendiente para los argentinos. Otro momento trascendental fue la publicación, en 1910, de Les Îles Malouines, la introducción de una serie documental editada en la Biblioteca Nacional por su director Paul Groussac. Este texto planteaba una cuestión muy importante: la construcción de una argumentación sólida respecto de la soberanía en las islas. Para Groussac, esa falta de argumentos explicaba, en parte, la pérdida del archipiélago. Groussac inauguraba la cuestión Malvinas como causa nacional, pero paradójicamente dejaba su obra en una colección única, escrita en francés. Para nacionalizarla, era necesario traducirla al castellano, empresa que se llevaría a cabo 2 décadas después, a partir de la iniciativa de Alfredo Palacios, diputado del Partido Socialista, en 1934. Sin embargo, el episodio más significativo antes de la guerra se produjo en 1966, cuando un grupo de jóvenes militantes nacionalistas desvió un avión y lo obligó a aterrizar en Puerto Stanley, capital de las Islas Malvinas, al que rebautizaron Puerto Rivero. Tal nombre hacía referencia a Antonio Rivero, un entrerriano que había sido llevado a las islas en 1829 y que pocos meses después de la invasión británica de 1833 había protagonizado con otros gauchos una revuelta. Los jóvenes que aterrizaron en Malvinas reivindicaron esa figura porque creyeron ver en ella el germen de la rebelión patriótica antibritánica. Y le diría que no tiene derecho a sacárnoslas. Le pido por favor que me dé, o si no me da, le digo a la madre. Que las devuelva, que son nuestras, no de ellos. Señores ingleses, por favor, regresen a las Malvinas. Me gustaría que lea que nosotros, los argentinos, siempre vamos a recordar que las Malvinas son nuestras y que ellos no las quitaron. La firma de Argentina, Radio de Renovado. Quiero que imaginemos cómo es el paisaje de ese lugar. ¿Va a ser difícil? No, yo solamente tengo que ir a ese lugar, mirar, y ¿qué voy a ver? La costa. ¿El paisaje es el mismo? Sí, el paisaje es el mismo. ¿La bandera es la misma? La bandera ahora no es la misma, pero como ese mapa es nuestro y nosotros podemos hacer lo que querramos, yo quiero que ustedes le pongan la bandera que ustedes quieren que ondee en ese lugar. ¿Sí?
Las Malvinas significa pensar en muchas cosas a la vez. La síntesis siempre es un terreno difícil para la memoria, porque hay hechos que parece que nunca sucedieron, y aunque la memoria los preserve, están ahí, un tanto oníricos, irreales. Pero sucedió. ¿Llegará esto a Malvinas? Capaz. Una vez la Argentina fue a la guerra. Partió hacia esas islas con todo lo que tenía dentro, a hacer realidad la realidad de sus mapas. Las Malvinas, dicen, son argentinas. Pero Malvinas ahora, también, es ese mosaico de espejos rotos de lo que fue la Argentina. Su modelo de nación, su historia didáctica y escolar, el relato que un chico aprendió una vez y con el que se fue a la guerra. ¿La tiramos al mar?